Amén. Vamos a ver una enseñanza hoy, hermano, acerca de qué es ser testigo. Mire, la palabra del Señor nos enseña que Él nos ha llamado para ser testigos. Hace un tiempo compartía con ustedes una enseñanza en relación a esto, pero quisiera volver a compartir algo. Miren qué importante que cuando viene el Espíritu Santo, la palabra del Señor nos enseña que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, le dijo, hermano, a sus discípulos: ustedes me van a ser testigos. Una de las cosas más importantes, hermano, que el Señor quiere en nuestra vida es que seamos testigos. Dígale al que está a su lado: tenemos que ser testigos del Señor. Amén. Y la Escritura dice, allí en Hechos capítulo 1 versículo 8, dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, esta es una de las últimas cosas que el Señor Jesucristo habló con sus discípulos. Él, hermano, el Señor Jesucristo, le interesaba una de las cosas más importantes, de los acontecimientos más importantes después de que Él murió, hermano, el Señor Jesucristo, de que fuera crucificado, es que sus discípulos esperasen la promesa del Padre. Es que ellos esperasen al Espíritu Santo de Dios, que viniera ese derramamiento para que ellos pudieran ser testigos, para que ellos pudieran desarrollar lo que seguía, porque no se quedaba solo con el sacrificio del Señor, que era aquello que terminaba con los pecados, que rompía aquellas cadenas, pero para poder recibir la promesa del Padre y poder así cumplir una comisión como hijos de Dios, como discípulos. Y el Señor les dice: van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero es algo importante, hermano, y yo creo que todos sabemos eso, de que hoy en día, hermano, por ejemplo, mire, algo muy importante que nosotros podemos ver en las congregaciones, cuando uno dice: el Espíritu de Santo, el Espíritu de Dios está aquí, y hermano, y qué bueno, y toda la gente quiere estar donde la presencia de Dios está. Pero mire qué tremendo, ¿para qué queremos al Espíritu Santo? ¿Cuál es la promesa del Padre y para qué viene Él? Dice: recibiréis poder, pero ¿para qué es este poder? A veces dentro de las mismas congregaciones solo se habla del Espíritu Santo y hasta le decimos: Espíritu Santo, ven, fluye en medio nuestro. Es algo que decíamos, pero ¿para qué? A ver, pregúntale al que está a su lado: ¿para qué, hermano? Para sentir bonito solamente, para llorar, hermano, para reír, para gozarnos, para danzar, solo para eso lo queremos, solo para eso queremos decir: tengo al Espíritu Santo. Mire, y hay mucha gente que hasta show hace, hermano, que siento el Espíritu Santo y le agarra la temblorina, hermano, y toda esa cosa, y se cae y hacen. Pero mire, una vez que se vayan a sus casas, muchas de esas personas tristemente siguen siendo la misma persona. Pero ¿para qué viene el Espíritu Santo? Esa era una de las promesas del Padre más importantes, y que al Señor Jesucristo le interesaba, hermano, que nosotros recibiésemos ese poder. Pero ese poder, ¿para qué es? Les dijo el Señor Jesucristo: para que me sean testigos. Y vamos a ver, hermano, ¿qué es la palabra poder? Recibir ese poder. La palabra poder es dunamis en el griego. La palabra, cuando dice ahí recibiréis poder, es la palabra dunamis. Pero este dunamis es una palabra, hermano, que nos está hablando de un milagro, nos está hablando de algo que pase en nosotros para que nosotros podamos funcionar también en ese milagro. Mire, pero número uno, para ser testigos del Señor, primero se necesita recibir ese dunamis, se necesita recibir ese poder que viene del Espíritu Santo. Si nosotros queremos cumplir el propósito en nuestra vida, mire, porque después del sacrificio que el Señor hizo por nosotros, esto es lo más importante. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: no se vayan,
No se me vayan a ir hasta que venga la promesa. Mire, si alguien decía, no, pues yo como que ya me cansé, porque tuvieron que esperar 50 días, hermano. 50 días fueron los que tuvieron que esperar la promesa del Padre. Ahí estaban metidos en el aposento alto. Y el Señor les dijo, no se me vayan a ir hasta que venga el Espíritu Santo. Y ahí estaban clamando, orando, esperando la promesa. Pero mire, esto era lo más importante después del sacrificio para que ellos pudieran ser testigos. Y viene el poder del Espíritu Santo. Pero como le digo, hoy en día, hermano, mire, estoy generalizando, pero qué triste es ver que la gente dice que la unción, que el poder de Dios esté sobre nosotros. Pero le pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Para danzar, para llorar, para sentir la presencia de Dios, pero nada más, o para ser testigos del Señor. Para lo que venía, hermano, era para ser testigos. Hechos 1:8 sigue diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Número 2, ese poder solo se recibe por el Espíritu Santo, hermano. El poder de ser testigos, el poder, hermano, el dunamis, solo se recibe por el Espíritu Santo. No hay otra manera de recibirlo. Nosotros no podemos decir, yo voy a ser testigo del Señor porque ya estudié. Yo voy a ser testigo del Señor porque ya hice esto, porque ya hice el otro. No, solamente se recibe el poder para ser testigos, hermano amado, con el poder del Espíritu Santo. Pero mire, dice la palabra testigo, cuando dice que seamos testigos, que el Señor desea que seamos testigos, es la palabra martus en el griego, que es, hermano, un mártir. Un testigo es un mártir, mire. Así cuando el Señor les está diciendo, me seréis testigos, les está diciendo, me van a hacer un mártir. Mire, si le pregunta al que está a su lado, ¿sí quiere ser testigo del Señor? Pregúntele, por favor. Si quiere ser testigo o no quiere ser testigo. La palabra testigo, hermano, es mártir en el griego. Cuando el Señor les estaba diciendo, ustedes me van a ser mártires, imagínense. Yo creo que a lo mejor los discípulos han de haber dicho, no, yo no quiero ser mártir, yo no quiero morir, yo no quiero ser uno de esos mártires. Pero esa era la palabra que el Señor estaba usando, quiero que me seas un testigo. Y la palabra ahí testigo es mártir. Entonces, número 3, hermano, que tenemos que vivir con toda veracidad y en convicción hasta la muerte, aun cuando la fe te lleve a una muerte dolorosa. Mire, mártir, hermano, ser un mártir es que cuando a ti te cuestionan tu fe, te pueda llevar a sufrir, hermano, te pueda llevar a morir esa fe que tú tienes. Y el Señor por eso les decía, ustedes me van a ser testigos, ustedes me van a ser mártires. ¿Qué fue lo que les pasó a todos los discípulos del Señor? Fueron mártires, a todos los mataron, hermano. Por eso el Señor les dijo, ustedes me van a ser testigos. Mire, ¿cuántas veces no hemos hablado de ser testigos del Señor? Pero ¿cuántas veces hemos visto que en el original, hermano, se está refiriendo a ser un mártir? Se está refiriendo, y mire qué tremendo, hermano, mire qué tremendo, porque usted sabe que les dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero dice que en Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? Jerusalén en el hebreo quiere decir ciudad de paz o fundado en paz o el lugar donde está la paz. Hermanos, dice el Señor, primero yo quiero que en Jerusalén me seas un mártir. Yo quiero que primeramente en Jerusalén me seas un testigo. ¿Qué quiere decir, hermano, testigo? ¿Qué quiere decir, perdón, Jerusalén? Para los discípulos, Jerusalén, hermano, era el lugar donde su maestro había sido muerto, el lugar donde vieron tantos milagros y maravillas, pero era el lugar también donde a todos los enviados, daban muerte.
Dice Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mire qué tremendo, hermano. El Señor primeramente les dice, me van a hacer mártires, me van a hacer testigos. Y dicen los discípulos, ¿dónde, Señor? Primeramente en Jerusalén. Si usted supiera que al Señor ahí, mire, déjeme le pongo un poquito para que usted se dé cuenta lo que ellos estaban sintiendo, porque el Señor les estaba diciendo, miren, en Jerusalén me van a ser testigos. Para ellos Jerusalén era el lugar, hermano, donde lo habían matado al mismo Señor. Para ellos Jerusalén era el lugar donde ya se había hablado, cuando el mismo Señor había dicho, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mire, ¿cuántos les gustaría ser testigos en Jerusalén? El Señor les estaba diciendo a ellos, Jerusalén es el lugar donde matan a los profetas. Jerusalén es el lugar donde apedrean a los que son enviados. Pero el Señor les dice, ahí quiero que estén, ahí quiero que vayan a Jerusalén. Y entonces mire, nosotros vemos que ahí en Jerusalén fue el lugar donde conquistaron, y usted sabe que el rey de ese lugar era Adonisedec, el cual que dejó un legado, un hijo que se llamaba Adonibesec, que fue un rey que conocía de Dios, hermano, pero la casa que debía estar en paz era una vida de relámpagos, porque Adonisedec quiere decir Señor de justicia, pero Adonibesec quiere decir Señor de relámpagos. Y entonces, hermano, usted se recordará que ese rey lo que hacía era que a todos los que agarraba, hermano, les cortaba los dedos pulgares, ¿sí se acuerda? Inhabilitaba a todos los reyes, y su hijo de él era el señor de los relámpagos. Si usted ve la palabra Adonibesec en el hebreo, quiere decir señor de relámpagos. Entonces, mire, hermano, nosotros también sabemos que Jerusalén representa nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Representa nuestra familia. Entonces, mire, esto nos enseña que Jerusalén, es decir, nuestra casa, uno mismo, es decir, primero debemos estar en paz con nosotros mismos. ¿Estamos haciendo lo que papá nos mandó a hacer o estamos intranquilos siempre? Porque sabemos que no estamos bien con nosotros mismos. ¿Cómo iremos a las naciones, hermanos, si ni siquiera estamos fundados en paz? El Señor primeramente dice, ¿sabes? Quiero que primeramente me seas testigo en tu familia. Y mire, lo más importante es, hermano, ser un testigo, ser un mártir en la familia. ¿Y por qué mártir? Porque a veces, hermano, tenemos que morir en la misma familia. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces, hermano, hay gente, mire, hay gente que qué bueno que se predique. Pero mira, hay gente que a veces predica, le gusta predicar, hermano, pero la pregunta es, ¿le estamos predicando con nuestra vida a nuestra familia, hermano, que está ahí? ¿O nada más nos gusta predicar? Porque hoy en día hay mucha gente, hermano, que usted puede ver que dice, no, yo voy a predicar aquí, yo predico acá, yo predico allá. ¿Y en la familia qué? ¿Y la familia cómo está? ¿Y la familia le está predicando con su vida? Y entonces el Señor dice, primeramente quiero que seas testigo en tu Jerusalén, en tu casa, que seas testigo, que no sea como el dicho ese que ¿cómo dice? Que candil de la calle y oscuridad de la casa, hermano. Y entonces dentro de la familia lo más importante es que seamos testigos en nuestra casa, porque qué fácil es predicar de amor, hermano. Qué fácil es predicar de amor en la calle o a alguien, hermano, pero qué tal si les predicamos a nuestra misma familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos de amor, y que nos digan, no, pues ponme el ejemplo primero, ponme el ejemplo. Tú dices que amor, pero no veo el amor. Pero qué triste es que hoy en día así se vive. La gente quiere ser testigo, la gente dice, Señor, mándame a África, mándame allá, mándame allá. Siento carga por Nueva York, Señor, mándame para allá, ¿verdad? Y uno quiere ir a predicar a diferentes lugares y el Señor dice, ¿y tu familia qué?
Si le estás dando testimonio, imagínese que queramos predicarle allá afuera a la gente, Dios es amor, recibe el amor de Dios. Y la esposa por acá, no hombre, ni a mí, ni el amor, ni yo recibo amor de este ingrato. Imagínense qué terrible sería, hermano. Por eso el Señor primeramente les dice, amor ahí en la casa, en tu Jerusalén. Porque a veces qué buenos somos, hermano, para andar predicando, para andar diciendo, para andar comentando, pero realmente el Señor dice, primeramente yo quiero que tú en tu Jerusalén seas mártir. ¿Y por qué mártir? Porque tenemos que morir a nosotros para hacer ejemplo a nuestra familia, a nuestro Jerusalén. Porque si no morimos para nuestra familia, hermano, si no morimos a nosotros para bendición de nuestra Jerusalén, ¿qué va a decir nuestra Jerusalén? Nuestro Jerusalén nos va a apedrear, nuestra Jerusalén nos va a matar, porque va a decir, sí, allá sí, ¿verdad? Allá sí eres testigo, allá sí predicas, allá sí estoy, ¿y aquí en casa qué? Y entonces, hermano, si nosotros tratamos de hacer eso, el Señor por eso dice, no, primero en Jerusalén, primero ahí en tu casa. Y es donde inicia, y a veces es lo más difícil, hermano. A veces es lo más difícil. Nosotros queremos empezar primero por fuera y luego ya ahí que se vayan dando las cosas hasta que en Jerusalén esté bien, pero no. El Señor dice, ni me salgan afuera, primero en Jerusalén en su casa. Ni me salgan afuera, ahí primero en Jerusalén hay que arreglarse, porque si no, ¿qué caso tiene, hermano? ¿Qué caso tiene ir afuera si allá soy luz y en mi casa soy tinieblas? Si allá afuera estoy diciendo algo y dentro de mi casa, hermanos, están viendo las cosas al revés, ¿de qué sirve, hermano, eso? Y entonces el Señor por eso les dice a ellos, primero quiero que en Jerusalén sean testigos. Pero mire qué tremendo, se las puso difícil el Señor, hermano, porque allí en Jerusalén no tenía mucho que hermano amado, que el Señor les decía que en Jerusalén y que ahí lo iban a matar al Señor. Ahí donde te crucificaron, Señor, vamos a tener que ser testigos, ahí mero. Aquellos que le anduviste predicando, Señor, y que te andaban buscando para matarte, que en varias ocasiones quisieron apedrearte. ¿Cuántas veces no quisieron apedrear al Señor? Y dice la palabra que no pudieron porque no era su tiempo. Y el Señor les dijo, ahí es donde primero quiero que me sean testigos. En casa primero me sean testigos. Sabe que en Jerusalén es una de las cosas más difíciles, hermano, que es de ser testigo, y por eso es la primera que el Señor pone, porque si logramos vencer ser testigos en Jerusalén, fácil va a ser lo demás, hermano, fácil va a ser ser testigos en otro lado. Pero si en Jerusalén, hermano, vencemos, tenemos que vencer, dígale al que está a su lado, primero en Jerusalén tenemos que ser mártires, hermano. ¿Por qué, hermano? Mire, le voy a decir por qué. Porque en Jerusalén, sí o no, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra familia más cercana, nosotros si, por ejemplo, en algo no estamos dando testimonio, no estamos siendo testigos, y nuestro matrimonio, nuestros hijos nos pueden decir, ay, tú dices esto, pero mira, no lo estás cumpliendo. Y nosotros podemos tomar la actitud de decir, pues si te gusta, hombre, si no, pues ni, es más, ni tú por tu lado y yo por el mío. Afuera, hermano, no tenemos que hacer eso, porque la gente o lo recibe o no lo recibe. Podemos predicar, podemos hablarle a la gente, y la gente no nos conoce, ¿sí me entiende? La gente no sabe qué rollo con nosotros, pero en casa sí nos van a decir, a ver, ¿qué andas predicando allá? Pues ando predicando el amor de Dios. ¿Y aquí en casa qué? ¿Y aquí en casa? Y entonces vienen todas estas cosas, hermano. Primero, el ser testigos como en nosotros mismos, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en todas las áreas de Jerusalén en las que tenemos que ser testigos, hermano. Como esposos, como proveedores de nuestra casa, hermano, porque también hay gente, mire, antes se tenía otra mentalidad hasta que la palabra de Dios fue revelada y empezaron los siervos a enseñar. Pero antes, por ejemplo, había gente que
que decía, es que yo lo hago por el Señor, yo lo hago por el Señor, y lo que era, hermano, para la familia, supongamos que la economía de una persona que es para la familia, hermano, para mantener su familia, y a lo mejor decía, pues yo se lo voy a dar al Señor, y hacía otra cosa y lo hacía un evento, o compraba material, o hacía algo decía para el Señor, y lo daba allá afuera. Pero yo le pregunto, ¿usted cómo ve eso? ¿Estará bien o no estará bien? Y que dejara a su familia sin comidas, que dejara a su familia mal, en necesidad. Porque antes se tenía la mentalidad, gloria a Dios, hermano, que usted la hace para el Señor. Pero si revisamos la escritura, dice la palabra de Dios, que el que no provee para su casa, que el que no provee para los suyos, ¿cómo dice? Es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Y entonces imagínense, hermano, si nosotros estamos viendo si estoy siendo testigo en mi casa, si estoy siendo testigo en mi Jerusalén, o me van a porque qué tal si yo digo, no, es que mi economía yo se la voy a dar al Señor. Sí, pero dásela al Señor primeramente en su casa. Y si el Señor le permite tener más, ok, en lo de afuera, pero primero su casa. ¿Sabe qué triste es, hermano, que hoy en día hay gente que tiene mentalidades erradas, hermano, y no proveen para su casa, no proveen para los suyos, no proveen, hermano, para lo que Dios les ha comisionado? Porque mi primer, hermano, mi primera oveja, mi primera iglesia es mi casa, es mi Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, el Señor nos habla de que tenemos que ser testigos en Jerusalén, hermano. Hechos 1:8 sigue diciendo, en Jerusalén, en toda Judea. Judea, ¿qué es Judea? ¿Qué era Judea para los discípulos? Judea, Yehudeis, que quiere decir, hermano, Judea perteneciente a Judá, que está hablando de los judíos. Así se llamaba por los judíos. Los judíos eran aquellos que eran de Judea, que obviamente se llamaba Judea porque venía de Judá, de la tribu de Judá. Eran todos los judíos. Y ahí es donde viene la palabra judío, viene de la palabra Judá, que era de la tribu de Judá. Entonces nosotros vemos que para los discípulos, hermano, eran los judíos. Entonces el Señor les está diciendo, quiero que me sean testigos en Jerusalén, en su Jerusalén, pero quiero que me sean testigos en Judea, con los judíos. Para ellos los judíos eran los que habían, volvemos a decir esto, los que habían matado al Señor, los que no lo querían, es decir, la familia más cercana, pero que no recibía, hermano, al Señor. Si usted fuera discípulo, le quisiera ser testigo a los judíos, recuerde que ellos no lo aceptaron al Señor, como a Jesús como Mesías, incluso fueron los que lo mataron. Esto representa ser testigos a las personas de la familia que se han desviado del camino, porque los discípulos también eran judíos, obviamente. Pero estos judíos no aceptaron a Jesucristo como Mesías. Y la escritura dice, Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales. Dios hizo esto por vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire, le ha tocado predicar a alguien que se ha desviado, que sus doctrinas no son las correctas. Le ha tocado, hermano, a lo mejor algún familiar. ¿Cuántos tenemos familiares que a lo mejor sí estaban en los caminos del Señor y ya no están? Pregúntale al que está a su lado, ¿tienes familiares así? Eso representa a los de Judea. ¿Sí les estamos compartiendo, hermano? Ya una vez que en la familia hemos estado dando testimonio, el Señor nos dice, ahora ve con los de Judea. Ve con los que están a tu alrededor, gente de tu familia que se ha desviado, gente de nuestras familias, hermano, que estaba en el camino pero que se han salido, que ya no están. Y el Señor nos dice, predícales a ellos, hazlos volver al camino.
No es fácil, hermano, predicarle a esa gente, ¿verdad que no? Cuando tenemos familia que se separó del camino, no es fácil, porque lo primero que van a hacer es, nada, porque esto y que aquello y que... Pero el Señor, mire, a todos los que el Señor les dijo, quiero que sean testigos, no era fácil serles testigos, empezando desde Jerusalén, después Judea. ¿Por qué? Porque los judíos no querían, hermano, al Señor, no lo aceptaron. Y a los que no lo habían aceptado, le dijo el Señor, a esos vuélvanles a ir a predicar. Vuélvanles a predicar. Sabe que mucho del tiempo que el apóstol Pablo vivió predicándole a los judíos, hermano, iba a sus sinagogas y dice que persuadiéndolos para que creyeran en Jesús, que Él era el Cristo de Dios, pero andaba predicándole a los judíos, hermano, para que recibieran y reconocieran a Jesús como Cristo. Pero no era fácil. Ellos eran los que habían crucificado al Señor. Y mira, a veces el Señor nos envía a predicarle a nuestros familiares que se han desviado, que ya no están dentro del camino. Y no es fácil, porque usted les puede decir, mira, ¿por qué no regresas a la obra? ¿Por qué no caminas una vez más en las cosas de Dios? ¿Y qué es lo que nos dicen, hermano? ¿No quieren? ¿Verdad que no? Difícil es cuando usted convence a alguien, hermano, de que vuelva al camino. Y luego dice que a los de Samaria, Shomerón, la palabra que quiere decir torre de vigia, una atalaya, está hablando de Samaria. Samaria también sabemos que era del pueblo de Israel. Ellos eran los que acuérdese que se dividió el reino y existía el reino norte de Israel y el reino sur, los de la tribu de Judá y los demás de Israel que se dividieron, que después fueron llamados samaritanos, porque el lugar donde vivían era Samaria. Y la escritura nos enseña acerca de eso, hermano, que es Samaria, que es el lugar, hermano, altos de Judá, que es Jerusalén. Así que nosotros sabemos que los judíos estaban en Jerusalén y la casa de Israel en Samaria. Nosotros podemos ver que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Por eso la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío, le dice, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos, dicen, no se tratan entre sí. Esto representa predicarles a los de la familia con los que has tenido problemas, discusiones, argumentos, porque dice ahí que no se llevaban bien los samaritanos y los judíos. Mire, qué difícil es predicarle a los familiares que a lo mejor hay roce, hay choque con ellos, hermano. Qué difícil es acercarse y tratar de predicarles la palabra, porque usted sabe que lo que van a hacer es empezar a discutir, no, es que esto, es que aquello, y empezar a hacer un argumento, una discusión. Pero el Señor les dice, yo también quiero que a ellos les prediquen, yo quiero también que a ellos les sean testigos. Y nosotros vemos, hermano, que ser testigos del Señor para bendición de ellos, qué importante es entender este proceso, hermano, pero sobre todo que el Espíritu Santo de Dios nos da la gracia y sabiduría, porque de otra manera, hermano, no se puede ser testigos. No podemos ser testigos, hermano, si nosotros no recibimos ese dunamis de Dios para poder ser testigos en nuestro Jerusalén, en nuestro Judea, en nuestra Samaria y después hasta lo último de la tierra. No podemos ser testigos de otra gente, hermano, si nosotros primeramente en Jerusalén no hemos podido ser testigos. No podemos nosotros ser testigos en Judea si no hemos sido testigos en Jerusalén. Es nuestra casa primeramente. Sabe que el Señor se preocupa primeramente que en nuestra casa seamos testigos. Y a veces, hermano, mire, por eso le digo, qué fácil es, ¿verdad? A veces, mire, pregúntale que está a su lado, ¿verdad que es bien hermoso sentir al Espíritu Santo, hermano? Pregúntele. ¿Verdad que es bien hermoso, hermano amado, sentir la unción y el poder de Dios si nos acudimos y decimos, oye, estuvo tremendo el culto? Y el Señor dice, pero esa presencia que te doy es para que me seas testigo. Es para que mueras a ti y me seas testigo en tu Jerusalén, me seas testigo en tu Judea, me seas testigo en tu Samaria y después hasta lo último de la tierra. Y no es fácil, hermano. Son peleas, son batallas, son luchas, y siempre va a haber gente. Mire, tan solo vemos la vida de los apóstoles, hermano.
¿Cuántas veces no los golpearon? ¿Cuántas veces no los persiguieron? Al final, Pedro terminó crucificado. Pablo, hermano, lo mataron. Todos los discípulos fueron mártires del Señor. Pero ¿cuántos sufrieron, hermano? Pero ¿sabe por qué el Espíritu Santo vino, hermano, y darles ese poder? ¿Sabe que sin el Espíritu Santo no se logra eso? Porque a veces se tiene que morir para poder ser testigo. Y no solamente se refiere a morirse, hermano, literalmente, sino a morir a las cosas que a otras personas les están afectando. A veces se necesita pedirle perdón a alguien, a veces se necesita, cuando uno ha salido mal con alguien, hermano, en la familia, pedirle perdón. Perdóname si he sido de mal testimonio, perdóname. Perdóname si por algo que yo hice estás tú dañado, y aún si por mí te alejaste del camino del Señor. Y a veces se necesita morir, hermano, en actitudes, en situaciones de uno, para que, hermano, podamos ser testigos del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ser testigos del Señor? Podemos decirle, vamos terminando, hermanos, póngase de pie, por favor, vamos terminando, vamos a decirle al Señor, ayúdanos para ser testigos, Señor.